Estamos con Rubén Picazo en Alicante, 10 años de Kain's Dynasty, tercer trabajo en la calle de Hollow Earth. Vamos a hacer primero un pequeño balance de esos 10 años de carrera de la banda. Pues la banda comenzó en verano de 2006. Yo tenía ya algunas demos en solitario con el nombre de Rubén Picazo, pero siempre quise que fuera un grupo, por eso al final se acabó llamando Kain's Dynasty. Y todo empezó con canciones de esas primeras dos demos y luego seguí componiendo para lo que ya era Kain's Dynasty. El principio era un poco temática vampírica en las letras, en la imagen. La música casi siempre ha sido power metal, heavy metal, power metal. Y el primer disco llegó en 2007, Legacy of Blood. Al poco se interesó un sello francés por nosotros, conseguimos ir de gira a Francia y ellos nos abrieron las puertas del mercado asiático. Y gracias a eso, pues en 2010 sacamos el segundo disco, Mad Men, Witches and Vampires, y nos lo sacó el sello Red River Records de Japón. Y tras esto, pues seguimos tocando, sobre todo por España. La intención era también ir a tocar a Japón. Y cuando nos propusimos empezar a trabajar en este nuevo trabajo, en The Hollow Earth, finales de 2010 o así, pues empezó a haber problemas y cambios en la formación del grupo, lo que dificultó bastante el momento de entrar en estudio, el momento de poder seguir tocando. Y bueno, llegó un momento que me cansé, decidí abandonar la formación que tenía porque había bastante desmotivación por parte de los miembros y decidí volver a comenzar solo. A finales de 2014 encontré nuevos músicos, grabé este trabajo de Hollow Earth y estamos tocando de nuevo y bueno, ya puedo incluso decir que estamos preparando el cuarto disco. ¿Cómo se celebra el 10º aniversario de una banda tan joven? ¿Tenéis algo preparado? Tenemos un concierto preparado aquí en Alicante, en la Caja Negra de las Cigarreras, y hemos invitado para tocar con nosotros a Druida, que son de Alcoy, es un grupo también bastante veterano y bastante bueno, y a Eugenio Izquierdo, que es un guitarrista solista, es amigo nuestro, es amigo de la banda. Y esto será el 26 de marzo, sábado 26 de marzo, en la Caja Negra de las Cigarreras, y haremos un concierto especial porque tocaremos el nuevo trabajo íntegro, al completo, y tocaremos pues los mejores temas de los otros dos discos para celebrarlo. The Hollow Earth es vuestro tercer trabajo, llega 5 años después del anterior. ¿En qué momento llegáis a este tercer álbum como banda? ¿En qué momento de madurez, por decirlo de alguna forma? En todos los sentidos. Este trabajo yo empecé a componerlo al poco de acabar el segundo disco. Ya empecé a trabajar en esas canciones. Es un disco muy madurado porque he tenido mucho tiempo para trabajar en él. Incluso han pasado muchos miembros por la formación desde entonces y creo que eso pues le ha ido añadiendo matices a las canciones, le ha ido añadiendo madurez. Es un disco de power metal, pero tiene muchos matices y no es el típico disco de power metal clásico con doble bombo súper rápido. Es un trabajo muy maduro. Y en cuanto a las letras, hemos cambiado también la temática. Ya no hablamos de vampiros ni de temas oscuros, por decirlo de alguna forma. Profundiza un poquito más en lo que es, a rasgos generales, de Hollow Earth. Pues de Hollow Earth, al dejar de lado el tema de los vampiros, que no es que haya dejado de gustarme, simplemente he empezado a interesarme por otros temas. En Hollow Earth encontramos canciones como Grey Wands, que habla de los alienígenas, de las abducciones. Hablamos de El paraíso perdido de Milton, la caída de Lucifer, y hablamos de las teorías de la tierra hueca. Y es un trabajo mucho más versátil y más variado que Mad Men, Witches and Vampires o Legacy of Blood, más maduro. Musicalmente habéis sido una banda básicamente de power metal, con diferentes matices a lo largo de cada uno de los discos,
Pero en este tercer trabajo, ¿qué diferencia de los otros álbumes? Pues en este trabajo puedes encontrar, como he dicho antes, temas más maduros, más largos, no por ello más aburridos. Quizá hemos bajado la velocidad, pero ahora es más contundente. Y no sé, más trabajo en arreglos. Encuentras canciones muy directas, pero encuentras canciones más desarrolladas. También nos hemos atrevido con algún tema acústico que le da cierto toque hard rock, que según la crítica era algo que nos hace falta. Para muchos dicen que es arriesgado, pero que hemos dado un poco en el clavo. En cuanto a letras, aunque más adelante aquí en TNT tendremos un track by track y profundizarás un poco más, ya has hablado que hay canciones que hablan de alienígenas, os apartáis un poquito del tema vampírico. Generalmente son letras de fantasía o hay temas un poquito más reales. Háblanos un poco a rasgos generales de las letras de este álbum. Pues sí, hay temas que se pueden considerar fantasía o para unos se puede considerar realidad o ficción, porque por ejemplo las teorías de la Tierra hueca a fin de cuentas son teorías y cada uno podrá pensar si la Tierra es hueca, es como en su interior tuviera un gran terrario y ahí pudiera haber vida. Luego el tema de los alienígenas, hay quien te dice que ha visto un ovni, hay quien te dice que ha visto luces en el cielo y no saben de qué son. Luego, no sé, el tema de Saint John, por ejemplo, habla de un versículo del Apocalipsis, ahí tienes fantasía. El tema de Lucifer's Fall, la caída de Lucifer, está inspirada y sacada del paraíso perdido, ahí tienes más fantasía. Luego, por ejemplo, Two Fools Against the Wall es una canción de amor. Screaming Lands es la canción que te motiva. Esa canción la escribí cuando me quedé solo y dije, yo voy a seguir hacia adelante y no me va a parar nadie, aunque ahora mismo no tenga banda. ¿Cómo ha sido la gestación y grabación de Hollow Earth? Pues la gestación, el proceso de composición, ya te digo, se ha dado a lo largo de varios años. Aprovechando el parón de la banda, he tenido mucho tiempo para trabajar en ello. El proceso de grabación muy rápido, fue a lo largo de una semana prácticamente, y parte de esa grabación se llevó a cabo en nuestras casas, en nuestros estudios particulares, por decirlo de alguna forma, y el resto, lo que no podíamos grabar en casa, como baterías o voces, sí que se grabó en los estudios Fireworks de Valencia con Fernando Asensi, que también ha sido productor de grupos como Ópera Magna, Dragonfly. Cuando enviasteis el texto o la información del teaser de este álbum, había un texto sí. que bueno, lo veremos impresionado en la imagen, en la entrevista. Es como, era bastante directo, como reivindicando un poquito más de atención, supongo que en este caso a vosotros, pero en líneas generales de los medios, de la gente, hacia lo que es la escena de... ¿O era solo para vosotros? O me llamó mucho la atención este texto, profundiza un poquito ahí. Sí, sobre todo queríamos hacer hincapié en que el heavy metal es, por decirlo de alguna forma, algo que no está en los grandes medios, es como una lucha continua que tenemos y quizá por eso no pasa de moda. Pero no nos ves en los periódicos, no nos ves en la televisión y para mucha gente pues incluso piensa que ni existe ya, que el rock está muerto, que el heavy metal está muerto. Y sobre todo nos quejábamos un poco de eso, que nosotros seguimos adelante, nos cuesta nuestro dinero, nuestro esfuerzo y solo tenemos recompensa de pocos medios como vosotros, que nos ayudáis, que sí que creéis en esto, pero no de los grandes medios, no de la televisión, no de los periódicos, ni de las grandes radios, y por ahí van los tiros. Después de 10 años de carrera, y viendo el trabajo que habéis hecho en estos 10 años, 3 trabajos, 3 álbumes, haber fichado por sellos de fuera, haber tocado en algunos festivales, ¿creéis que estáis en el punto donde os gustaría? O... Pues
como a mí me gusta decir, parece que todo pasa por algo. O sea, las cosas que han pasado nos han llevado a este punto. Que hemos tenido buenas oportunidades, sí, y creo que las hemos aprovechado, siempre. Quizá el hecho de haber estado parados casi 2 años, pues nos haya frenado un poco, pero yo siempre veo las cosas de una forma muy optimista y siempre pienso que lo que hemos hecho nos va a llevar al siguiente paso y seguiremos avanzando. El disco tiene 2 meses aproximadamente desde que lo tenéis en las manos, semana arriba, semana abajo. ¿Cómo veis la reacción? ¿Cómo está funcionando? ¿Está funcionando como esperabais? Pues está funcionando muy bien en Europa y en Asia, sobre todo, porque desde el primer día, desde que lo pusimos a la venta a través de nuestro Bandcamp, mucha gente lo ha comprado: Alemania, Finlandia, Suecia, Italia, Japón, y pensamos que nuestro mercado está ahí, sobre todo, está en Europa y Japón. ¿Qué está funcionando mejor, el disco físico o la venta digital? Pues sorprendentemente el disco físico. Ahora estamos de cara, como el que dice, aunque el invierno está siendo muy liviano, llega el verano prácticamente a la vuelta de la esquina, llegan festivales, llegan conciertos, llega la presentación de Hollow Earth. ¿Cómo se os presenta a vosotros? Tenéis el concierto de marzo, que decíais, en Alicante, junto a... Sí, tenemos el concierto de marzo con Druida, nuestro 10º aniversario, y este año sobre todo queremos hacer cosas que merezcan mucho la pena. O sea, no nos queremos, sobre todo por eso, porque ya es nuestro 10º aniversario, no queremos tirarnos a la piscina como hemos hecho otras veces. Nos vamos a tocar a donde sea, venga, vamos. Queremos ir a cosas un poco más serias, sobre todo porque queremos ofrecer un buen concierto, y un buen concierto a veces no lo puedes ofrecer en cualquier lugar. Necesitas una sala con unas mínimas condiciones para que el grupo suene bien. Entonces, de momento, pues estamos buscando oportunidades que merezcan la pena. Y nada, nos estamos ofertando a todos los festivales que estamos encontrando, porque nos gustaría presentar el disco en todos los lugares posibles que merezcan la pena. Pues tienes, como se suele decir, ese minuto de gloria para intentar venderle a toda la gente que te está viendo de Hollow Earth, tercer trabajo de Kain's Dynasty. Tuyo es. Gracias. Pues en The Hollow Earth, el amante del power metal no solo va a encontrar un disco que le va a gustar mucho, sino que va a encontrar un trabajo muy maduro. O sea, no es el típico disco de power metal que lo escuchas una canción o dos y dices, es igual que el resto, es igual que otros grupos, es igual que miles de grupos. No, tienes temas muy variados, también tienes medios tiempos, tienes canciones acústicas y tienes desarrollos más largos, más narrativos, más líricos, como de Hollow Earth. Pues darte las gracias por este tiempo. A vosotros. Y mucha suerte en este 10º aniversario, en el concierto de Alicante, y también pues en que este disco funcione como esperáis. Muchas gracias.